Hola, buenos días a todos y todas. Vamos a esperar que siga ingresando la gente y estamos comenzando esta sexta reunión de este ciclo de conferencias, gestionar lo público en tiempos de pandemia. Esperamos un poco a que vaya ingresando más inscriptos.
Hola, ¿cómo les va? Estamos por comenzar esta jornada en este ciclo de diálogos. Ya tenemos 140 participantes prácticamente en la sala. En un momentito vamos a comenzar. Hoy contando con la presencia de Roberto Monteverde. Roberto, que es el director de proyectos del Instituto de Gestión de Ciudades. El Instituto de Gestión de Ciudades, que es un equipo multidisciplinario que trabaja asesorando a ciudades en procesos de planificación y de gestión, y es a su vez el presidente de la SAPLAT, la Sociedad Argentina de Planificación Territorial. Es un gusto grande poder conversar con él, seguir con este ciclo que organizamos desde la Asociación Argentina de Estudios en Administración Pública y desde Polilab UNR. Así que cuando quieras, Roberto, ya en este momento somos prácticamente 150. El esquema que ya muchos conocen porque han participado, venimos teniendo un núcleo de participantes, de dialogantes, es que Roberto va a hablar aproximadamente 20 minutos, va a hacer una presentación. Mientras tanto, podemos ir subiendo preguntas, presentando nuestras preguntas en el espacio que está habilitado para eso. Una vez que Roberto finalice, Julieta Maino va a transmitir estas preguntas de modo tal que se pueda dar el diálogo. En 1 hora estamos terminando. La idea es que a las 2 de la tarde finalizamos, a las 2 de la tarde de Argentina. Muchísimas gracias. Hay gente de Argentina y de distintos países de América Latina, de España, así que estamos muy contentos, Roberto, de poder compartir este momento. Los dejo yo, te dejo, así comenzás tranquilo la presentación. Gracias. Bueno, listo, arrancamos. Bueno, buenas tardes. Realmente, bueno, el agradecimiento a la asociación por la invitación, pero un reconocimiento particular por el tipo de iniciativa. Esto de poder como mezclar tribus, digamos, gente que viene como de otra experiencia y de otros recorridos, que nos podamos, digamos, encontrar e intercambiar sobre temas que nos están afectando y que nos están cruzando a partir de lo de la pandemia. Así que bueno, me parece que hace falta más de estos cruces como para poder, digamos, avanzar en estos temas. Yo quiero compartir con ustedes una charla y me voy a apoyar en una presentación, así que voy a estar compartiéndole una pantalla a partir de ahora, y si está todo bien, ustedes la deberían, a ver, espérate un segundito. Ahí. ¿Estamos? ¿La pueden ver? Perfecto. Ok. Lo que quería como plantearnos, que estuvimos charlando con los organizadores, es poder hablar sobre el tema de las ciudades que vienen y esta idea de qué es lo que puede cambiar y qué es lo que puede como permanecer. Algunas cuestiones que tienen que ver con la ciudad y los territorios estaban dadas, y de alguna manera lo que puso como en relieve lo de la pandemia es poder hacer más visible lo que algunos veían y que ahora queda como a la vista de todos. Esto un poco retomando el cuento de Andersen, en donde decía, bueno, el rey estaba desnudo, o sea, y algo en ese momento fue un chico el que planteó, pero che, el rey está desnudo, y ahora fue algo también muy pequeño, digamos, o sea, mucho más microscópico, digamos, que es el caso que puedo decir, mira, hay cosas en los territorios y en las ciudades que no están funcionando. Y esto a nivel de los territorios creo que se puede sintetizar como en 2 conceptos, digamos, muy apretaditos. Estamos generando territorios y ciudades muy agresivas con el ambiente y muy desiguales. Los niveles de agresividad con el ambiente lo podemos, digamos, ver en cuanto a las formas de producción que avanzan y fragmentan el soporte natural, ese que nos presta servicios ambientales, ese que estamos rompiendo la integridad de los corredores biológicos, de esa manera
generamos toda una fricción entre el espacio de los animales con el espacio de los humanos, y sabemos a partir de los especialistas que este tipo de virus son los que mejor, digamos, mejor funcionan cuando esa mezcla, digamos, se puede dar. Y nuestras prácticas, digamos, de poder producir, nuestras formas de tratar el territorio, nuestra propia, la forma en que se expanden las ciudades sobre ese tipo de, digamos, de suelo, van generando condiciones para que ese nivel de agresividad se materialice y estos problemas pueden, digamos, no solamente darse como hasta ahora, sino también repetirse. Y a nivel de las ciudades, digamos, lo que se va dando es este reconocimiento de la crisis de las ciudades en cuanto a su nivel de desigualdad. El nivel de desigualdad que por un lado hace, digamos, de que la consigna de quedarse en casa pueda ser sostenida por alguna parte y la otra no alcance, y que el concepto sea quédate en tu barrio, porque en tu casa las condiciones como que no están, digamos, no están dadas. Estos procesos de fragmentación y de segregación sociourbana, en donde uno vive en condiciones de siglo XXI y los más avanzados países, y en otro todavía estamos con cosas casi como del siglo XIX. Por el otro lado, digamos, algunas cuestiones que se vienen criticando, pero que tenemos que revisar por el hecho de que el tipo también de agresión ambiental es que estamos generando ciudades que tienen al auto como un estructurador de la movilidad a partir de estos procesos de expansión, pero es el auto que hoy, y estamos abogando por el tema del transporte público, y hoy se invierte esta ecuación en donde el auto termina siendo más seguro para la salud que el transporte público, con lo cual, digamos, sin tener que volver, digamos, sobre esa matriz, pero evidentemente hay que poder, digamos, redefinirlo. Por otro lado, el tema de las densidades, digamos, o sea, cómo la densidad hace a la ciudad, la densidad hace a los vínculos entre las personas, lo que buscamos como seres gregarios, la densidad hace que determinados equipamientos y determinados servicios se puedan dar, pero cuando vos pasás determinados umbrales de densidad, se empiezan como a generar estos conflictos, en donde en los espacios más densos es más fácil que se propague, digamos, el virus en esa condición. Densidad que van a tener que estar, digamos, de alguna manera también revisadas por cuánto de densidad, porque tampoco la baja densidad nos está sirviendo para poder desarrollar este tipo de ciudades y de territorios. Entonces, en ese marco de cuestiones de una agresión al ambiente y niveles de desigualdad, es donde empiezan a quedar cosas más a la vista y hay otras que empiezan como a plantearnos algunos caminos de salida. Y creo que en esto, cuando decimos, bueno, ¿cuáles son los caminos de salida? Después de superada cierta cuestión así de desconcierto, y en la medida que uno va como viendo y discutiendo con colegas, con gente que está instalando el tema, un poco hubo un periodo de euforia, decir, bueno, acá podemos cambiar todo y que sea esta la oportunidad de revertir y construir otro tipo de ciudades y otro tipo de territorios. Y por el otro lado también, digamos, se plantean esto de que cuando te baja cierta adrenalina, decir, bueno, podrá cambiar, o bueno, las ciudades están hechas, están construidas, hay ciertas prácticas y ciertos modos de trabajo y ciertos poderes establecidos que, digamos, que van a seguir funcionando con la misma lógica. Entonces creo como que la figura que empezamos a ver era, digamos, que hay como una tensión y una disputa entre la oportunidad de lo nuevo y la resiliencia de lo establecido, o sea, qué es lo que puede, digamos, ir como cambiando y tensionando en un proceso de un futuro en disputa que me parece que va a poder estar entre estas cosas, digamos, distintos escenarios que nos va a poder, digamos, cambiar algunas cuestiones y otras no tanto. Ayer en una conversación similar a esta, un poco yo tomaba una figura de la imagen de la película Match Point, donde la pelota, digamos, viene y queda picando en la red, pica un par de veces y no se sabe para qué lado va a caer. En este caso creo que la figura, digamos, sí tiene validez. Lo que tendría que cambiar es que no tendríamos que dejar esto liberado al azar, digamos, sino tendríamos que poder incidir para que la pelota caiga de un determinado lugar, que es la oportunidad de lo nuevo. ¿Y qué sería la oportunidad de lo nuevo? Quiero revisar qué es lo que está en juego de un lado y qué es lo que está en juego de otro. Creo que si los niveles de desigualdad son realmente los intolerables, es como que habría que arrancar de ahí. Digamos, la posibilidad, digamos, real de poder hacer ciudades más justas, más vivibles, con procesos de integración urbana mucho más sostenidos.
Y esto que no sea solamente una declaración de justicia, sino una cuestión, digamos, de política pública, una política pública que tiene como algunas puntas positivas, digamos. Hace algunos años el Congreso de la Nación aprobó una ley de integración sociourbana y la aprobó por unanimidad. Ese Congreso que le aprueba esa ley, el gobierno anterior inaugura y pone en marcha el programa de integración sociourbana, y ese mismo programa tiene hoy continuidad en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. O sea, parece que estamos dando dos pases seguidos en la misma dirección y podemos empezar a pensar en una política de Estado. A la vez, creo que todo esto nos va a replantear algunas cuestiones de que tenemos que generar ciudades como más iguales, pero también hay una cierta coincidencia que vamos a tener que generar ciudades como más quietas. Y que hay alguien que plantea, dice, la movilidad del futuro será la inmovilidad. Y en un sentido así como muy provocativo, pero que de alguna manera lo que se plantea y lo que estamos viendo es que tal vez nos estamos moviendo bastante más de lo que necesitamos, o sea, moviéndonos dentro de la ciudad, moviendo para consumir, moviendo para producir, y todo eso tiene como impactos ambientales que son necesarios de empezar como a rearmar. Y más allá de que esto sea una cuestión que podamos lamentar, creo que genera algunas cuestiones de un nuevo modelo que se puede imponer, en donde esté mucho más signado por la multicentralidad y por la cercanía. Una multicentralidad y una cercanía que puede estar dando a nivel del territorio y a nivel también como de las ciudades, o sea, que podamos resolver en la cercanía, digamos, casi como lo cotidiano, la posibilidad de consumir, la posibilidad de tener, digamos, acceso a educación, la posibilidad de tener acceso a la recreación, otras cosas que necesitaremos de otras centralidades, pero que serán en tiempos y en momentos distintos, y que esta posibilidad de la multicentralidad y la cercanía puede ser un elemento que empiece como a reconstruir esta nueva etapa de la vida urbana, que podrá tener también en crisis esta cuestión de las densidades, o sea, densidades que tendrán que ser, digamos, más acotadas, bajadas en algunos lugares y subidos en otras, como para poder recrear esa complejidad que la vida urbana necesita, y una densidad que esté como de algún modo también como descomprimida, como acceso al espacio natural y un nivel de acceso al espacio público mucho más próximo y mucho más de cercanía. Y si también esta cuestión de la multicentralidad y la cercanía, que en algunos, digamos, autores están llamando la ciudad del cuarto de oro, la ciudad de los 15 minutos, digamos, ideas que estaban previamente, ya desde hace bastante tiempo, dentro de lo que eran las visiones urbanísticas, pero que también tienen cierta actualidad, porque el año pasado, digamos, la alcaldesa de París gana las elecciones con esta idea de empezar a construir la ciudad del cuarto de hora, pensando más en el cambio climático, digamos, que en estas cuestiones, pero me parece que hay como un conjunto de oportunidades que se abren a partir de esto de plantear la cercanía. Y esa cercanía y esa multicentralidad también llevarla por fuera de las ciudades, a lo que son los sistemas de ciudades que en nuestro país tienen niveles de desequilibrio muy grandes, digamos, o sea, tenemos ciudades de 10 millones de habitantes y un par más de 1 millón y algo, digamos, y después todo el resto aparece con menores escalas y una cantidad de ciudades de mediana escala, intermedias y pequeñas, en donde vive casi la mitad de la población. En esa relación, digamos, que podemos pensar en territorios más próximos, en donde se produzca en la cercanía, en donde podamos reducir los niveles de movilidad que tenemos para poder consumir, o sea, hay cosas que consumimos de demasiados kilómetros lejanos que hay que poder trasladar y mover dentro de ese territorio, y podríamos pensar en territorios más equilibrados con un protagonismo mayor de las ciudades intermedias, que son las que mejor se han comportado. En las ciudades intermedias, en esta pandemia, hay lugares en donde no hubo casos, o esos casos tuvieron un nivel de trazabilidad que muy rápidamente lo pudieron revertir. Entonces, hay un nivel de escala de ciudad que parece como ser más resiliente a este tipo de conflictos. Y que por el otro lado puede también plantear otra manera de producción rural, más mixta, más regenerativa, más de proximidad, y que también empiece como a recomponer ese soporte natural que veíamos que estaba, digamos, agredido. Entonces parecería que una oportunidad de lo nuevo, desde lo territorial en general a lo urbano en particular, hay una posibilidad de caminar, digamos, en ese sentido. Pero por el otro lado,
nada va a ser tan fácil es porque los territorios ya están heredados, digamos, y tienen una determinada conformación, pero también hay determinadas prácticas que están heredadas y tienen una determinada inercia. Y creo que en ese escenario hay un par de cosas que personalmente me preocupan y que esa preocupación la compartimos entre varios, que es la posibilidad de que, digamos, de que esta cuestión de que la economía está en crisis haya como una presión importante para que la solución sea rápida. Y en esa solución sea rápida hay que ir rápido. Y las ciudades se construyen con nuevas urbanizaciones, con nuevas construcciones, y ya sabemos que hay una lógica siempre de presionar para poder construir un poco más, digamos, para poder exceder la norma, para poder flexibilizar, con el argumento de decir, muchachos, estoy generando mano de obra, estoy generando trabajo, estamos recuperando una economía que está caída, y esas prácticas y esas presiones sobre el Estado, sobre los legislativos, que estuvo presente hasta ahora, pienso que puede llegar a estar, o va a ser un escenario seguramente presente en unos pocos, digamos, en unos pocos meses. Y esa cuestión de buscar esa salida rápida haga de que se siga haciendo lo mismo, y haciendo lo mismo llegamos hasta donde estamos, con lo cual ese atajo de la salida rápida habría que poder, digamos, de alguna manera estar atento y poder saltearlo. En la misma línea, creo que me preocupa la posibilidad de un Estado como más lento en sus propuestas de gestión, en un Estado que se conforme con poco, que se conforme con hacer algunas intervenciones menores. Digamos, cuando veo a funcionarios que están diciendo, bueno, ampliamos la red de ciclovías y está muy bien para todo esto, y podemos hacer algunas cuestiones que para las nuevas normativas tengamos balcones más anchos o espacios más superficie por metro cuadrado, lo cual está también como muy bien, pero nos quedemos en eso y no seamos capaces de proponer otro modelo. Y que por el otro lado tengamos al mercado como gran, digamos, desarrollador inmobiliario y como un actor importante en el desarrollo de las ciudades y los territorios, que sea como mucho más rápido, que sea mucho más fácil, y que en ese sentido salga rápidamente con nuevos productos inmobiliarios, y así como en algún momento fue vivamos más seguros, vayamos a los barrios cerrados, hoy el argumento sea cuida tu familia, que esté en mejores condiciones de salud, volvamos al barrio cerrado, volvamos a la naturaleza, volvamos al suburbio y sigamos pensando en ciudades que se expanden más, sigamos siendo más agresivas con el soporte natural y tengamos al auto y al vehículo como un elemento central en la organización del territorio. Entonces, esta cuestión que va a estar presente, tenemos que ver cómo poder resolverla, o sea, cómo hacemos para que no sea la figura de la pelotita que va a quedar en un lado o en el otro, sino cómo generamos un marco de alianzas y un marco de actores con una visión común que puedan ser, digamos, más rápido que el mercado y pueda ser una salida más interesante para poder construir otro modelo. Y me parece que ahí es donde uno quisiera como poner algunos actores que me parece que han quedado fortalecidos después de todo o dentro de todo este proceso. Creo que el Estado y lo público queda como fortalecido, como un garante y un preocupado por la cuestión general, por el bien común, por poder gestionar esta crisis. Aparece una cuestión interesante que es el sistema científico-tecnológico apoyando estas decisiones, siendo este cuerpo de expertos que da un menú de alternativas y sobre eso se toman decisiones políticas, y también una masa crítica social que de alguna manera, más allá de algunas cuestiones, digamos, que no se han correspondido con la necesidad del momento, creo que en términos generales ha respondido y se va creando una determinada conciencia. Creo que en esos tres actores puede llegar a estar como una nueva pata para poder consolidar una oportunidad para lo nuevo. Pero reconocer estos actores no quiere decir que estos actores están bien como están hoy. Digamos, en mi opinión, el Estado es importante, pero no reconozco las capacidades suficientes en el actual estado del Estado. Creo que el Estado que necesitamos es un Estado mucho más ágil, con nuevas capacidades, con más profesionalización, con más manejo de información, con una cuestión de manejo de Big Data que no solamente tiene que estar para el sector privado, sino que tiene que estar, digamos, en un manejo de lo público como para poder orientar estas cuestiones de cercanía, de proximidad, de tiempos, digamos, de otro modo de construir,
un actor, digamos, que tenga como mucha más vocación de intervenir que de regular. Necesitamos un Estado que para poder generar esas centralidades, esas microcentralidades, esas sinergias en esas partes de los territorios, tendrá que disponer de nuevos instrumentos, digamos, pensar en la posibilidad de una empresa pública de desarrollo urbano, una idea de inmobiliaria pública que actúe como actúa el privado, especulando y desarrollando sectores, pero con un interés común como para que esas cosas vayan sucediendo. Creo que el sistema científico-tecnológico puede ser un aporte para decir y para fundamentar por qué esas políticas tienen esa forma, por qué esas decisiones, digamos, tienen ese contenido. Pero necesitamos un sistema científico-tecnológico que sea mucho más propositivo que diagnosticador, mucho más ajustado a los tiempos de la gestión que los tiempos tradicionales de la academia. Los tiempos son urgentes, las decisiones son hoy, y tenemos que salir a veces con información incompleta, de la manera que en la realidad se toman las decisiones. Y por el otro lado, una masa crítica, digamos, una masa crítica social en donde forme parte de un colectivo que vayamos comprendiendo conjuntamente la magnitud del problema, la necesidad de estas transformaciones y que sea, digamos, un actor relevante en la forma de poder resolverlo. Pero cuestiones, digamos, en donde me baso también con los temas de desigualdad, el papel que digamos, jugaron las organizaciones y los movimientos sociales, haciendo el Registro Nacional de Barrios Populares, siendo los que impulsaron los proyectos de ley, que el programa se consolide, que tenga financiamiento, y que creo que tiene que ser como un actor importante para que conjuntamente con lo público y con el Estado sean un actor permanente en la construcción de ese nuevo, digamos, de ese nuevo territorio. Y por el otro lado quiero hacer como una apuesta a que una buena parte de la ciudad se construye con el sector privado. Quiero apostar a que pueda aparecer a partir de la pandemia una nueva masa crítica empresarial que tenga una visión menos cortoplacista y menos voraz, más comprometido con una cuestión seria y colectiva con respecto al futuro, y que sea capaz de sumarse a ese proyecto de generar y de recomponer esa multicentralidad. Y por el otro lado, creo que vamos a necesitar, digamos, un salto de audacia que no siempre lo público o estos actores tenemos o tienen, para poder avanzar en estas cuestiones de que sean realmente como diferentes. Esta cuestión de que me parece que con las dificultades que nos significa como el aislamiento, el vivir más lejos, hay una oportunidad, digamos, de rearmar esa vida urbana a partir de una visión como más celular, más microterritorial, que sea esa cuestión de las células, de los microterritorios, que empiecen como a hacer la punta de la regeneración de un tejido deteriorado, pero que no es solamente un tejido urbano, físico deteriorado, sino también que empiece a recomponer un tejido económico, un tejido institucional, digamos, unas nuevas prácticas instaladas de cómo recomponemos y rearmamos la vida a partir de la cercanía, con mayores posibilidades de poder ajustarse a tiempos de crisis, de la posibilidad de poder ir recomponiendo confianza entre la propia sociedad para poder avanzar en modelos mucho más equitativos y mucho más sustentables. De poder salir de esa cuestión multicelular a una cuestión más integrada a partir de vivir la vida de otra manera. Algunos hablan de un cierto cronourbanismo, o sea, esto de que la ciudad va a empezar a funcionar por tiempos, digamos, o sea, que en la cercanía más rápido y una relación entre horarios distintos, mayores niveles de digitalización, digamos, una vinculación próxima en el territorio y por ahí más acelerada en estos espacios virtuales, como para poder armar un modelo diferente, pero un modelo que se regenere a partir de esas células y de esas microterritorialidades. Creo que estamos en una oportunidad de poder hacerlo, creo que nos da la posibilidad, esto como dice María Estela Svampa, de poder superar el fatalismo, plantearnos de que la inacción no es el camino, de que podemos hacer viables cuestiones que hasta hace poco eran inimaginables, y hacer que la pelotita de Match Point no caiga por casualidad de un lado o del otro, sino que juguemos un papel importante y que caiga para la oportunidad de lo nuevo. Así que bueno, hasta ahí llego como para seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto.
Muchas gracias por la exposición. Le paso ahora la posta a Julieta Maíno, que ha reunido las preguntas que se han hecho durante tu exposición para que en una nueva vuelta puedas contestar y desarrollar lo que las preguntas sugieren. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. ¿Me escuchan bien? Vale. Perfecto, bueno, un gusto participar de este evento. Tenemos varias preguntas de los participantes, nos van a ir llegando seguramente algunas más, y vamos a tener cerca de media hora para poder dialogar con Roberto sobre estos temas tan interesantes. Bueno, tenemos acá, comenzamos con una pregunta de una participante que dice, bajo el concepto que planteaste de densidades medias, ¿qué podría hacerse en las villas o los asentamientos, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero es la realidad de muchas ciudades latinoamericanas, que tienen ya de por sí altos grados de densidad? El tema de los asentamientos informales son temas heterogéneos. No son lo mismo los asentamientos informales en ciudades de la Argentina, como puede ser Rosario, Córdoba, Mendoza, e incluso de algunas villas del conurbano, a lo que puede ser la Villa 31, O sea, en esos casos creo que hay conceptos que hay que revisar, porque también en algún punto siempre fue la idea de que los asentamientos se regeneren a partir de no mover a la población. Y creo que puede haber, algunos elementos críticos en donde una parte pueda estar y otro pueda llegar como a esponjarse, como es en algunos casos, y poder generar o bajar densidades en algunos casos que merezca la pena. Pero me parece que para eso no hay una solución genérica, sino que tiene que haber una cuestión más vinculada a casos específicos, a formas específicas. La realidad de los asentamientos informales en la Argentina no es distinto a otros países de América, latina, en donde la cantidad, la densidad son absolutamente diferentes. Entonces, en ese caso, creo que hay como experiencia de desdensificar algunos y por ahí consolidar otros. Perfecto, bueno, vamos a tratar de agrupar las preguntas que van llegando. Acá tenemos otro de un participante que nos dice, quisiera preguntar qué rol le cabe a la cooperación o al asociativismo municipal en el marco de esta disputa entre la oportunidad de lo nuevo y la resiliencia de lo establecido. ¿Qué puede cambiar en este aspecto tan relevante, como sabemos, para el fortalecimiento de las capacidades estatales? Cuando uno planteaba el tema del Estado, creo que han quedado fortalecidos dos estados, que es el papel del Estado nacional, pero particularmente son de los estados locales, del Estado municipal. Yo particularmente tengo una particular inclinación por la cuestión municipal, por un nuevo municipalismo, en donde creo que en lo local son las posibilidades de poder como regenerar estas cosas, esto de poder tomar como medidas como más apropiadas para cada uno de los territorios, teniendo en cuenta esta cuestión de no tener soluciones universales. Hay aprendizajes que son globales, pero hay aplicaciones específicas a cada uno de esos territorios. Creo que en el municipalismo está esta posibilidad de poder bajar de esa planificación macro de la multicentralidad a una planificación mucho más micro en lo municipal y en lo local, y particularmente en lo territorial. Y en ese vínculo entre lo municipal y en lo territorial, creo que la alianza con las organizaciones sociales dentro del territorio, organizaciones sociales que tienen que ver con los sectores vulnerables, pero también tiene que ser con los clubes, con la asociación de comerciantes, con cada uno de la institucionalidad que está ahí instalada en estos territorios, esa alianza para poder como recomponer esa multicentralidad y esa cercanía es como una de las puntas que tiene para poder crear un nuevo modelo. Justamente teníamos una pregunta similar que hacía, foco sobre las organizaciones, porque dice, ¿cómo juegan en el nuevo modelo emergente los poderes territoriales que se escinden de los gobiernos centrales? No sé si la pregunta apunta a cómo juegan efectivamente o cómo deberían jugar en esa articulación que vos planteás con los estados locales. Contesto de lo que me parece, no sé si es la intencionalidad de la pregunta, o sea, me parece que Adelante. Esta cuestión de poder trabajar con ese mapa de actor institucional cuando uno trabaja con el territorio en una relación muy cercana, creo que esa posibilidad
de coproducir políticas públicas, de coproducir políticas territoriales, en esa cuestión de poder bajar a esa especie de microcélulas territoriales en cada una de las ciudades, en ese vínculo cada vez más aceitado, con una relación que no sea nada más voy, pregunto o informo a la sociedad de qué es lo que hago, sino que de alguna manera diseño políticas e implemento políticas, me parece que ahí hay como una punta. Por eso ponía el ejemplo particular de lo que fueron las organizaciones sociales en el relevamiento de barrios populares, en el diseño de la ley, y donde ya además me parece que tienen que jugar un papel importante en la propia reconstrucción de todo ese territorio. Perfecto. Teníamos una pregunta sobre el teletrabajo, que ahora se me traspapeló. Pero bueno, esto de cómo cambiaba la dinámica, digamos, social, la instalación, digamos, de estas nuevas modalidades que van a tener también repercusión sobre las dinámicas urbanas como el teletrabajo. No me acuerdo si tenía que ver con la regulación o con cómo manejaría el impacto directo de estas nuevas dinámicas, ¿no? Hay como, con esos temas que uno va, digamos, como reconociendo, creo que tiene una cantidad de implicancias en muchas dimensiones. La refiero a lo que puede ser lo urbano, lo territorial. Creo que estas formas de digitalización, digamos, del trabajo, de la educación, de la formación, que si bien no son únicas, no elimina las cuestiones como presenciales, pero creo que va a ser como una herramienta, digamos, para hacer de ciudades más quietas, digamos, esta posibilidad de trabajar desde tu casa o resolver cosas en la cercanía, va a hacer que las ciudades sean más quietas. Pero también, si nosotros incorporamos la cuestión de la desigualdad, tenemos que ver de que la infraestructura necesaria para que esas cosas puedan tener, para que esas suceder en condiciones de equidad, tienen que mejorar, digamos, no solamente la posibilidad de acceso a los equipamientos, sino acceso a la conectividad, por ejemplo, porque en estas cosas hemos quedado, digamos, muy en evidencia. Una de las cosas que me llamaba un poco la atención en el inicio de todo este proceso fue unas declaraciones del director de ONU Habitat, con el cual veníamos como conversando algunas cuestiones que andaban por una determinada orientación. Y de pronto hubo algunas afirmaciones que realmente como que marcaron como una otra cosa, en donde decía que había como 3 prioridades a partir, digamos, de lo de la pandemia. Una era el poder trabajar con una renta básica universal, la otra segunda es el acceso al agua, y la tercera era la conectividad digital. Digamos, creo que es un nivel como de prioridades que no lo había visto en esa magnitud y en esa contundencia por parte de los organismos internacionales, y que creo que puede ser una herramienta interesante si podemos ir como bajándolo. Entonces, creo que el tema del teletrabajo, toda la cuestión digital, puede ayudar a que las ciudades sean más quietas. Pero si lo dejamos solamente en que los que hoy tienen acceso, que estaríamos contribuyendo de otra manera a generar esa brecha de desigualdad que es la que tratamos de transformar. Perfecto. También tenemos otra pregunta respecto de lo que planteabas de la alianza con los sistemas científicos tecnológicos. Pregunta un participante, ¿cómo construir herramientas para lograr una nueva construcción de conocimiento a partir de una relación entre el sistema científico-tecnológico y los actores del territorio en la masa crítica social? Y también yo pensaba cómo construir nuevos indicadores para que sirvan, o información o datos útiles para pensar una nueva forma de planificación territorial, que por ahí puede venir en alianza con el sistema. Sí, creo que eso abre como algunas puntas. Me parece que la alianza, digamos, que cada vez la complejidad de las ciudades, las complejidades de los territorios, necesitan de mayor cantidad y calidad de conocimiento. Y creo que esta cuestión, lo que ha sucedido, lo trato de achicar. Lo que sucedió con el grupo de expertos apoyando las decisiones del gobierno nacional, y eso replicándose con grupos de expertos a nivel digamos, de las provincias, incluso de las ciudades, me parece que puede ser como una primera punta. Y que también las decisiones políticas se sientan respaldadas por esa decisión científica o, digamos, o académica o tecnológica, de saberes necesarios para esa toma de decisiones. Creo que bajarlo a la escala,
digamos, de la ciudad y a la escala de los territorios, puede ser esto, de poder ir incorporando esos equipos que tiene que ser multidisciplinario, ese diálogo entre el Estado y las áreas de conocimiento, entre el Estado y la sociedad, como para poder ir diciendo, no trabajemos de esta manera, no ocupemos estos sectores porque son frágiles y vulnerables, acá estamos fragmentando el territorio, no vayamos con estas prácticas productivas, ir generando esta cuestión de que va a necesitar regulaciones, que va a necesitar, digamos, prohibiciones, que va a necesitar un armado distinto, pero que eso no quede solamente en la cuestión de la decisión política, necesaria, pero no suficiente, como para que todo esto se transforme en una comprensión más global del tema y resolver esto y los problemas que nos queden para adelante. Muy bien, bueno, nos llegan unas preguntas de varios compañeros muy queridos como Oscar Oslak. Te pregunta, ¿cómo explicas que aun cuando por momentos la CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional hayan estado gobernados por una misma fuerza política, no haya sido posible hasta ahora conformar una gobernanza metropolitana que coordine adecuadamente el funcionamiento territorial? Otro de los temas los cuales es experto Roberto. Ese es un gran tema que creo que puede, digamos, porque en la medida que querramos decir, bueno, necesitamos territorios más iguales y necesitamos ser más agresivos con las cuestiones ambientales, digamos, cualquiera de todos esos temas trasciende los límites jurisdiccionales. Y ahí es donde necesitamos un nivel como digamos, de concurrencia, en este caso de gobierno y de jurisdicciones, como para poder trabajar en estas cuestiones. O sea, la escala metropolitana, la verdad es que es difícil de construir, cada vez es como más evidente. Me parece que en la medida que se pueda como generar esta alianza entre las áreas como del conocimiento y las áreas políticas, y poder generar esa mixtura de cosas que es delicada, digamos, de poder ensamblar, digamos, porque significa resignación de competencias, digamos, de poder, digamos, articular de una manera en donde hay cosas que yo manejaba y que yo tenía cierta discrecionalidad y que en este caso la tengo que empezar como a resignar, en distintos pasos, porque puede ser como acuerdos de gestión, el otro puede ser, digamos, generar autoridades metropolitanas de otro tipo, pero me parece que necesariamente, digamos, hay que ir avanzando hacia esa dirección. Lo que no estoy seguro de cuál es la receta, digamos, ¿sí? La receta es generar una institucionalidad metropolitana, digamos, para poder abordar los temas, o ir generando una asociatividad metropolitana para ir manejando alguna agenda temática específica e ir creciendo en institucionalidad a partir de eso. Confío en la práctica, digamos, por este segundo camino, pero que tiene que ser un camino que tiene que estar muy sostenido, muy respaldado por la cuestión de ese cruce entre lo político y las áreas de conocimiento y una presión social que haga, digamos, que pueda materializar esto que es tan difícil de conseguir. Totalmente. Bueno, acá también otro compañero, Gustavo Badía, pregunta, la Unión Europea aprobó hace poco un cambio de perspectiva para abordar los temas de agenda, pasando de los enfoques sectoriales a las misiones, que son temas que articulan diferentes sectores. Entre estos temas están las ciudades sustentables. Quería saber si conocías el tema y si parece que es algo que podamos tomar para plantearlo por acá. Yo creo que, digamos, de algunas cosas que he visto es como que hay muchas que están tratando de, digamos, como por distintas vías ir como llegando a ese mismo propósito, digamos. O sea, creo que si le queremos poner como el título de las ciudades resilientes, sustentable, igualitaria, equitativa, hay una cantidad digamos, de títulos y de formatos en donde tienen una entrada particular, pero después terminan como concluyendo en algunas cuestiones de complejidad común. Me parece que hay que poder elegir cuál es, digamos, el título o el camino, pero me parece que tienen que tener, digamos, en cuenta estas dos cosas. ¿Cómo hacemos, digamos, ciudades y territorios que sean más compatibles con la cuestión ambiental y que incorporen, digamos, una cuestión de equidad y de justicia en el acceso a esos bienes territoriales, sostenido con una economía que sea estable, que sea posible de desarrollar todas estas cosas y que esté como acorde a los niveles de crecimiento y desarrollo que podamos llegar a tener en cada uno de los territorios de nuestro país, que también es heterogéneo según el lugar o la geografía en donde estamos, digamos, insertos. Creo que el tema es poder tener
una agenda que tome 3 o 4 ejes comunes, ir generando experiencias que de alguna manera prefiguran lo que viene. Digamos, o sea, en algunos casos yo noto cierta, digamos, como la aparición de como una nube de títulos y de formas que después termina más o menos convergiendo en algo común. Elijamos uno, pero hagámoslo rápido y vayamos por eso y después le vayamos agregando complejidad o completando los vacíos que queden. Bien, esta pregunta llega desde Colombia. Dice, nuestro país tiene una brecha de desigualdad bastante considerable, que se ha puesto en evidencia. ¿Cuál debería ser la planificación a desarrollar que permita por lo menos garantizar la seguridad alimentaria y nutricional en los territorios, sobre todo en las municipalidades? Este otro tema de la producción y circulación de alimentos que también es otro tema bastante preocupante que dejó ver la pandemia. En el caso de Colombia, que conozco algunas partes nada más, y que la forma de su sistema de ciudades ha sido también muy impactado por todo el movimiento y las guerras interiores que ha tenido, digamos, el país, en donde hay una cantidad de gente que tuvo que salir involuntariamente del campo a la ciudad, con lo cual generó, digamos, niveles de desigualdad y de brecha realmente como muy importantes. No me animo a opinar sobre Colombia, digamos, sí puedo tener algunas cuestiones como más generales, que creo que esta cuestión de poder reformular o ir en camino de esa multicentralidad y la proximidad planteado como organización de ciudad, pero también planteado como organización del territorio y del sistema de ciudades. Vuelvo con algunas cosas que planteaba antes. Creo que hay, digamos, localidades y ciudades intermedias, incluso pequeñas, que tienen como una relación con la producción y con el entorno, digamos, rural, que pueden resolver de una mejor manera. Digamos, creo que hay que poder generar encadenamientos productivos ahí, como para que la leche no llegue solamente desde la Serenísima de 400 o 500 kilómetros, sino que se pueda producir en la cercanía, que pueda generar economía en la cercanía, que pueda generar arraigo a nivel de cada uno de esos territorios, ir apuntando a niveles de equilibrio territorial más importantes. Pero esas cosas no suceden, digamos, por casualidad, si no hay políticas públicas que realmente lo alienten, y si no hay una lógica de mercado que se termine como imponiendo, porque es más fácil que algunas cosas resulten en una ciudad de 1 millón de habitantes o una ciudad de 10 millones de habitantes, a cómo generamos desarrollo entre territorios que están como más despoblados. Pero esa posibilidad de empezar como a regenerar esa misma idea de la proximidad y la cercanía al interior de las ciudades, creo que hay que poder llevarla con la misma lógica a la organización general del territorio. Y una visión mucho más regional, mucho más vinculada a las unidades ambientales que puedan ser sostenibles, a las vocaciones de desarrollo del territorio, que nos ponen como en otra escala de mirar el territorio de otra manera, incorporar otras disciplinas y otra mirada de qué es lo que pretendemos de ese territorio para hoy y para futuro. Bien. Hay una pregunta un poco larga, pero que resume un poco las preocupaciones en torno a la dimensión de la movilidad, así que la voy a leer. Pareciera que el punto más conflictivo de la ciudad post-pandemia en relación con las concepciones urbanísticas previas es la del transporte público, ya que las posibles soluciones parecen poco sustentables económica y ambientalmente, y la movilidad somática, ciclística y peatonal tiene limitaciones en ciudades de escala media, ¿no? Para arriba. Está claro que las ciudades cercanías o de 15 minutos ataca la causa de la raíz, la necesidad de desplazamiento. Pero ¿cómo te imaginas el futuro del transporte público que inevitablemente tendrá que seguir existiendo? Pregunta difícil, pero creo que hay que meterse. En esto podemos como generar algunas hipótesis. Creo que, por un lado, el transporte público tiene que seguir siendo la columna vertebral de la organización del territorio y de la organización de la ciudad. En algunos casos creo que hay como que descomprimir eso, en donde el ir hacia un modelo más descentralizado puede generar, digamos, que descomprimir ese transporte, digamos, este transporte público. Y por el otro lado, lo que me parece es que hay que pensarlo del transporte público con otra lógica de financiamiento. Digamos, porque si lo que vamos a necesitar es un transporte público que para seguridad vaya más descomprimido, o que tenga otro nivel de frecuencia como para que no se sature en determinadas horas pico. Entonces, por un lado están
estas propuestas de decir, bueno, busquemos otra cuestión de financiamiento, y hasta en algunos lugares se planteó hace ya algunos años en donde el transporte público sea como un servicio más, digamos, o sea, que no lo tenga que sostener nada más que el que paga el boleto o que tiene algún tipo de subsidio, sino pensarlo, digamos, integrado a los gastos necesarios o a las inversiones necesarias que tiene que desarrollar cada una de las ciudades. Y por el otro lado, esta otra que también me parece interesante, vinculada a esta idea del cronourbanismo. Creo que por ahí puede manejarse una forma de funcionamiento de las ciudades en donde no tengan estos picos de movimiento, sino que pueda tener como una especie de flujos, digamos, más seguros, de menor intensidad, de menor escala, que garantice esa movilidad para el acceso de cada uno a los lugares que necesita y que no puede resolver en la cercanía, pero que pueda tener esta posibilidad de estar seguro desde el punto de vista de la salud. Pero que va a tener que repensarse y regenerarse, y creo que hay algunas cuestiones que tienen que ver con ciertas tecnologías, cierta cuestión del cronourbanismo, pero particularmente en formas de financiamiento que van a tener que ser distintas. La bicicleta resuelve algunas cosas, muchas en la cercanía, pero yo no lo podría pensar para un modelo general de ciudad, y en esto sé que voy a discutir con muchos, digamos, defensores de este medio. Bien, y hablando de financiamientos y otros actores fundamentales, nos preguntan, quisiera consultarle si vislumbra la existencia de un empresariado con decisión y compromiso con los retos que plantea. No dice de qué país, es una pregunta en general, pero bueno, para plantear un poco el actor privado y su responsabilidad en estos temas. Yo no sé si lo reconozco o si tengo ganas de que suceda. A partir como de cierta, digamos, como experiencia, creo que hay actores que estarían dispuestos como a aceptar ese tipo como de funcionamiento. También es una cuestión de cuáles son como las políticas públicas que, digamos, que se emplean para poder desarrollar la ciudad. Hay veces que las propias ciudades y los propios municipios que actúan sobre esto plantean desarrollos inmobiliarios o proyectos de una envergadura que, digamos, tan grande que lo que hace es acota el nivel de jugadores. Entonces, digamos, cuando en ciudades de la Argentina se arman como macroproyectos urbanos, los macroproyectos urbanos necesitan de jugar de una escala en donde su visión es la del... Ni siquiera los capitales son locales en algunas cosas, con lo cual generalmente no terminan como jugando para el modelo de ciudad que se pretende. Pero si los proyectos, digamos, de ciudad empiezan a tener como otra escala, digamos, donde los desarrollos que sean inmobiliarios puede ser un interés común y unidades de proyecto más acotadas, más acorde a la realidad, más acorde a las empresas de pequeña y mediana escala, digamos, esto puede generar como un entramado con otra mirada y con otra vocación. Pero si todos lo seguimos manejando en la gran escala, creo que en la medida que descendemos la escala, nos alejamos de esa posibilidad de un empresariado más comprometido con ese desarrollo, digamos, local. El recuerdo que cuando se dio Hábitat 3 en Ecuador, hubo una charla de Saskia Sassen en donde dice, no necesitamos una multinacional para tomar café. Y creo que en ese sentido es que tampoco necesitamos grandes capitales para construir viviendas. O sea, o para poder construir una calle, un sistema cloacal, o una plaza, un espacio público, una escuela. Digamos, hay cosas que tienen como de la escala de las empresas que pueden estar ahí. Y en ese sentido, algunas políticas específicas, como fueron, digamos, las políticas de los procrear de vivienda colectiva, por ejemplo, eso que impulsó una dinamización del sector de la construcción, no como vivienda individual que tuvo ciertos problemas, digamos, a nivel urbano, pero sí esto de poder tener comunidades más acotadas de vivienda colectiva, en donde puede, digamos, sobre una base de un terreno, digamos, de dimensiones razonables, poder resolver, digamos, soluciones habitacionales para 4 o 5 personas, o algunos más viejos todavía, de la primera época de la democracia, de Alfonsín, digamos, en donde se planteaban, digamos, sobre una unidad se consorciaban los interesados, digamos, con una pequeña empresa que armaban y financiaban eso con un crédito público. Me parece que también en las políticas que desde el Estado se planteen, puede ser que vaya generando condiciones para que ese empresariado,
sea, digamos, sea menos voraz y más cortoplacista. Y por el otro lado confío en que haya algunos que se sumen en esta orientación. Bien, una pregunta esta que todo nos interesa saber. ¿Hay alguna ciudad que se acerque más a lo que estás planteando? Si podrías ilustrar. No, la respuesta es no. No existe. Digamos, que como es que son lo que hay, es como búsquedas para todo esto, y más en estos temas de poder generar esa, digamos, esa búsqueda de los microterritorios. Algunas experiencias la hicieron, digamos, los catalanes con Barcelona, con los conceptos de macromanzanas, digamos, ese tipo digamos, de soluciones, porque lo que hay que hacer es operar sobre la parte que no está construida, pero fundamentalmente entender de que las ciudades están construidas. Con lo cual, digamos, no podemos pensar de que todo eso va a desaparecer para convertirse en otra cosa. Entonces, hay lugares en donde ese tipo de políticas sobre ciudades consolidadas se pueden dar. Digamos, hay otros lugares en donde por ahí algunos planteaban situaciones, digamos, como en los barrios populares se llamaban esponjamiento, o sea, de cómo hacíamos de una cosa que estaba toda ocupada, generar como un espacio abierto y generar soluciones de vivienda de mediana escala para que ese espacio abierto quede en la proximidad. Creo que hay territorios y espacios de la ciudad que son más blandos, que pueden llegar a reconvertirse y a reconfigurarse de esa manera. El tema es quién orienta ese proyecto. Digamos, porque si lo dejamos para que lo oriente el mercado, en donde va, compra cada uno, pues genera procesos de gentrificación y demás, es más complicado. Pienso más en herramientas como esta, la que había como anunciado, esta Agencia de Desarrollo Urbano o empresas públicas de urbanización, esta idea más común, más vulgar, digamos, que se entiende más de inmobiliaria pública, es la que, digamos, puede ir generando esos procesos, que se convierta en una especie de mayorista de suelo urbano y que pueda ser la que un poco abra el juego para que el negocio inmobiliario no esté tanto en la localización, sino esté más en la construcción. La construcción genera márgenes de rendimiento que son más controlados, digamos. O sea, entonces construir algo tiene un margen de utilidad. El tema es que cuando eso está vinculado a determinada localización, o vinculación con el transporte, a la recuperación de determinadas áreas, hay un plus que en general lo apropia el privado. El tema es si somos capaces de generar esa empresa pública de desarrollo, esa inmobiliaria pública, que especule, entre comillas, digamos, anticipadamente al mercado. Es el Estado el que dice, por acá van a ser los corredores de vivienda, acá podemos generar equipamiento, acá va a haber una escuela. A ese territorio le estamos dando valor con acciones públicas. Hasta ahora hemos intentado recuperar un pedacito con las plusvalías que generaba la construcción. Creo que hay que dar un salto más grande y poder plantearse que el propio Estado tenga herramientas como para generar esas nuevas centralidades o avanzar en el territorio que todavía no está construido, sobre siendo el urbanizador el propio Estado y quedándose con ese plus volcado colectivamente y no individualmente o a nivel de empresas. Bueno, en ese sentido también hay otra pregunta que aborda, digamos, la lista en relación a los límites del Estado también, porque dice, ¿cómo cree que se puede conciliar esta centralización estatal necesaria para generar mayor capacidad de intervenir con la tendencia a la unilateralidad y en muchos casos autoritarismo por parte de los gobernantes? Lo primero que tendríamos que pensar es que los gobernantes los elegimos nosotros, o sea que de alguna manera deberíamos ir como mejorando, digamos, la calidad de esos gobiernos y sobre todo de esos gobiernos locales que estamos como eligiendo en función de determinados proyectos que, digamos, que tengan que ver con estas nuevas, digamos, estas nuevas salidas. El tema de todo esto es que por ahí, si lo pensamos en una cuestión como centralizada, que no lo pensaría de este lado, o sea, creo que hay un papel de liderazgo que tienen que jugar los gobiernos municipales, con lo cual puede ser como liderazgo compartido, cuestiones asociadas, vinculadas a estas prácticas de cooperación, de construcción, de políticas, digamos, colaborativas, que me parece que ese es el nuevo modelo. No creo que el Estado tenga que ser centralizado ni de decisiones, digamos, autoritarias, sino que en la medida que esa cuestión como celular que se plantea en el territorio
también sea una cuestión celular y asociativa la que bajo el liderazgo del Estado municipal, en este caso, por el cual estoy abogando, creo que tiene que ver en esa correlación de fuerzas en donde hay centralidad en el liderazgo, pero hay una responsabilidad compartida por el conjunto de los actores. Bien. Creo que para ir cerrando, hay una pregunta muy específica que es de Mendoza, pero bueno, por ahí puede echar luz sobre algunos otros procesos. Dice, hola, soy de Mendoza y ya existe una ley de ordenamiento territorial, provincial y municipal. La misma tiene en cuenta, entre otras cosas, el tema de sustentabilidad, la masa poblacional que vive en el Pedemonte. Ahora, ¿de quién depende que la aplicación de esta ley sea más rápida, más ahora que el momento la favorece? Pregunto porque hace muchos años que estamos con esto. Mendoza es una de las referencias, digamos, para cuando hay leyes de ordenamiento territorial alrededor de esto, pero también hay, digamos, como que muestra de que las leyes solas no son las capaces como de resolver todos los temas, y que, digamos, lo que hay que bajar es como la implementación y a poder generar proyectos de este tipo. La cuestión normativa te da una posibilidad de moverte en un cierto marco en donde te habilita una cantidad de herramientas. Ahora, después son los gobiernos locales y la sociedad son los que, digamos, las que la deben llevar a cabo. Hay una experiencia interesante cuando a nivel de ciudades en Brasil empezó a trabajar con el Estatuto de la Ciudad, y a partir del Estatuto de la Ciudad, que fue una ley de avanzada, digamos, para todo esto, generó el Ministerio de las Ciudades. Y eso generó un vínculo entre los estados nacionales, los estados locales, en donde aparecieron un conjunto de herramientas como para poder transformar la realidad. Y en algún momento, pasado algunos años, digamos, de las mismas ciudades le reclamaban, bueno, pero tampoco han cambiado tantas cosas, digamos, y el otro dice, bueno, tampoco le pidas tanto a una ley, digamos, o sea, lo que te da es la herramienta. Tenés el martillo, la tenaza, o la computadora, o lo que queda, tenés esos instrumentos, el tema es cómo esos instrumentos caen en el territorio, y ahí hay como que juntar como tres intencionalidades. Hay una intencionalidad política en llevar la cosa adelante en un determinado sentido, hay una intensidad proyectual de cómo vos te estás proyectando ese territorio, y hay una intencionalidad de gestión, digamos, o sea que todas estas cosas no suceden porque vos tengas las herramientas, sino es poder trabajar y gestionar de una manera acelerada y generando estos vínculos asociativos para que la cosa sea sostenible en el tiempo. Perfecto, me parece que ya estamos a tiempo, no sé, Sergio, que si vamos cerrando. Sí, me parece que estamos ya en tiempo. Muchas gracias, Julieta, por el trabajo de reunir las preguntas tan ricas de una exposición tan rica. Que han venido, Pedimos por disculpas supuesto, a los que nos quedaron afuera, pero bueno, había muchas preguntas. Gracias a Roberto y a ustedes por invitarme. No, muy bien. Y decirles que efectivamente las preguntas eran ricas, venían de una gran cantidad de participantes, alrededor de 200 participantes, y como ya Julián lo puso en evidencia, de muchos lugares de América Latina, de Colombia, de México, de Perú, y también en un país federal de Córdoba, de Mendoza, ¿no? De lugares de aquí, de Argentina. Y muchas gracias por esta conferencia, por esta exposición y por la invitación a la audacia pública que estamos pensando a partir de lo que decís. Invitarlos, por un lado, a continuar en este ciclo. El jueves que viene tendrá su última conferencia con la exposición de Joan Subirats, y recordarles que en la página de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública podrán encontrar todo el ciclo de las conferencias grabadas, y allí podrán volver a encontrarse entonces con los distintos conceptos de los ponentes. Nuevamente, muchas gracias a todos y todas los que participaron, a Julieta, a Roberto especialmente, y bueno, los estamos esperando para el jueves 21 en la conferencia de Joan Subirats que cierra. Bueno, nuevamente muchas gracias. Gracias.